Bueno, vamos a entrar en un tema en el que espero pasarme pues algunos fines de semana. Y ahorita se mencionó la palabra misterio y vamos a tratar de abordar el tema del misterio de la conversión. El misterio de la conversión. ¿Qué es lo que sucede cuando evidentemente se experimenta en una persona esto que llamamos que encontró a Jesús o se entregó a Cristo Jesús y de momento se experimenta un genuino cambio? O sea, ¿qué es lo que sucede? Incluso, por contraste, que varias personas están expuestas al mismo mensaje y sin embargo en una ocurre algo radical, ocurre una transformación radical y comienza a surgir en esa persona un cambio de estilo de vida. Para bien, digo yo, y no solo para bien, sino un cambio que continúa, un cambio que permanece, mientras que otros coquetean con las cosas de Dios, parece que sí, pero después cuando uno puede, digamos, seguir su vida, se da cuenta de que no hay la transformación, que no hay eso que se llama conversión, ¿no? Esta palabra conversión. O sea, que una persona se convierte de ser algo que era en otra cosa, pero en serio, ¿verdad? Y eso se verifica precisamente por su vida, por su fruto, por su permanencia, por su persistencia, etc. Incluso, y dije la palabra fruto, porque una de las evidencias más claras, de hecho una de las evidencias que Cristo dijo que debíamos fijarnos, en las que debíamos fijarnos es precisamente la evidencia de los frutos. Entonces uno ve personas que después de que aluden o refieren a esta conversión, a esto que le sucedió, vemos personas que comienzan a arrojar frutos de una nueva vida, una transformación, un cambio, un apego a las cosas de la luz, un apego a las cosas buenas, un apego a las cosas de Dios, lo que llamamos un crecimiento espiritual, mientras otras no. Incluso vemos que hay personas que de alguna manera desarrollan un hábito religioso sin que eso signifique un cambio verdadero en su vida, un abandono del pecado, ¿verdad? Una transformación, esto que volvemos otra vez a decir, un crecimiento espiritual. Entonces, algo ocurre en el interior de esas personas, de los que positivamente arrojan una transformación y arrojan fruto. Algo ocurre dentro, un cambio interno, una transformación interna. Ese misterio del que hablamos ahorita, vamos a hablar de ese misterio que es el misterio de la regeneración. ¿Ven? El misterio de la regeneración. La regeneración, después vamos a ver esa palabra, yo se la voy a definir más adelante, pero vamos a entrar en el texto. Pero la palabra regeneración es intercambiable, es lo mismo en la escritura, de hecho es lo mismo en griego que nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Entonces, nosotros ya de entrada estamos viendo, vamos a abocarnos a eso que ocurre otra vez dentro del corazón de una persona que constituye un cambio radical. Radical quiere decir de raíz, completo, verdadero. Eso que llamamos conversión. Eso que a veces, o sea, yo lo que les quiero decir es que todas estas cosas que vemos externamente, como los frutos, como el cambio, como la santificación personal, como el crecimiento, es el resultado de algo interno. Yo quiero decirte que la verdadera salvación reside ahí, en esa regeneración y en ese cambio real. Hermano, yo no estoy hablando de una fábula, yo no estoy hablando de una idea loable que, ¿cómo decir? Que se le mete en el corazón a la gente y a partir de esa idea pues cambian. No, yo estoy hablando de algo que ocurre, un hecho objetivo, real, que ocurre en el corazón de algunas personas y se llama renacer, regeneración, nuevo nacimiento. Ahora, este es un tema complejo
Y este es un tema que no se enseña mucho, y este es un tema también que cuando se ha enseñado mal. Muchas veces se ha enseñado mal. Y se ha puesto, fíjense que tanto los términos regeneración como el término nuevo nacimiento, nacimiento es una cosa que uno no controla. Tú no controlaste tu nacimiento. Tú no dijiste, yo voy a nacer. Eso no ocurrió nunca, ¿verdad? El nacimiento es algo a lo que uno toma, de lo que uno toma conciencia, o uno en un sentido despierta esa realidad, pero uno no lo controla. Uno no decide nacer, es lo que estoy diciendo. En ese sentido, el nacimiento espiritual es igual. La regeneración, recuerden, siempre tengan en cuenta que son intercambiables los términos. Nuevo nacimiento y regeneración son lo mismo, La regeneración o el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. El hombre no interviene como mismo, y por eso Dios usa imágenes de cosas conocidas como un nacimiento para que entendamos que lo mismo que es cierto sobre el nacimiento natural es cierto sobre el nacimiento espiritual. Entonces, pero para ir apretando todos estos términos de verdad y para irle dando poco a poco sentido, ¿no? Para uno ser salvo, tiene que nacer de nuevo. Amén. De verdad, ¿no? Ah, no, pastor, yo pensé que para ser salvo hay que levantar la mano y venir acá adelante. Eso no es así. Puede ser, escucha, puede ser que una persona nacida de nuevo, la evidencia de que haya nacido de nuevo es que levante la mano y venga y acepte a Cristo como Salvador personal. Amén. Puede ser, pero el nacimiento, la regeneración es una obra soberana que Dios hace en el corazón de algunos. Hay que decirlo así, ¿no? Es una obra que Dios hace en el corazón de algunos. Y esto es, pudiéramos decirlo de una manera, la antesala, el principio de la salvación. De hecho, uno nace a la nueva vida. Amén. Uno es regenerado a la nueva vida, al nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Este tipo de paternidad, queridos hermanos, solo viene de Dios. Amén. Uno no la controla. Solo viene de Dios. Entonces, para ir, antes de irme de ahí, o sea, no hay salvación sin regeneración. Al final, hay que estar claro de si la persona ha nacido de nuevo y no irse por la finta de que levantó la mano, de que viene a la iglesia y se sabe 3 o 4 vocablos cristianos. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Porque estamos hablando de una nueva entidad, un nuevo nacimiento, una regeneración. Luego lo que está vivo debe desarrollarse y crecer. Donde no hay desarrollo, donde no hay crecimiento, es probablemente que no haya nada vivo. Sí. Amén. Amén. Donde no hay afectos y sentimientos, que son cosas de estar vivo hacia Dios, es probablemente que no haya nada vivo allí que ame y que sienta por Dios. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la regeneración. El nuevo nacimiento es una obra, una transformación, una obra misteriosa, una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón de la persona, donde lo recrea, lo crea de nuevo, ¿verdad? Lo resucita, lo revive espiritualmente, le levanta, como se dice, o genera el nuevo hombre dentro de sí. Y ese nuevo hombre, como es nuevo y es creado en Cristo Jesús, tiene pasiones, sentimientos, inclinaciones hacia lo de Dios. Amén. Amén. Y le viene por naturaleza porque es algo nuevo, definitivamente. Es algo nuevo que Dios ha creado en ti y en mí. Y ese algo nuevo, ese hombre nuevo, esa nueva criatura, ese ser regenerado, ese ser renacido, tiene una nueva dotación de sentimientos, de emociones, de actitudes, todas hacia Dios. Amén. Amén. No lo puede evitar, ¿verdad? Amén. Como tú carnalmente, cuando te gustó tu pareja, qué sé yo, no podías evitar esa atracción, ¿verdad?
te nacía dentro de una conexión entre tú y el ser amado. De esa misma manera, Dios pone sentimientos que te conectan con Él. Amén. Y son para siempre, son eternos. Tú has nacido de nuevo. Tú eres una nueva vida. Amén. Imperfecto, trastabillante, como puede ser un niño al principio, pero tú comienzas a irte desarrollando espiritualmente hacia Cristo Jesús. Y eso no para nunca. Amén. Ahora, esto tiene ¿cómo se dice? El otro lado de la moneda. Hay gente que es capaz de imitar lo que pasa. Hay gente que son buenos artistas. Tú sabes que un buen artista se mete en la piel de otro, ¿verdad? Amén. A un artista le dicen, oye, tú tienes que hacer de el Conde Drácula. Y ese hombre va y revisa y estudia todo lo que tiene que ver con el Conde Drácula y se mete en el personaje. Miren, hay artistas que se llaman los artistas del método. No me voy a extender mucho ahí, pero el método es una manera de abordar la actuación. Los artistas del método, que es una cosa antigua que inventó un ruso que, si mal no me equivoco, se llamaba Stanislavski, era el apellido de Stanislavski. Bueno, lo que quiero decir, las personas del método se meten en el personaje y viven como el personaje. Cuando están actuando, por ejemplo, cuando te dicen, oye, tú vas a tener que hacer ahora de Abraham Lincoln. Los artistas del método se meten tanto en el personaje de Abraham Lincoln que se visten como Abraham, fuera del escenario, se visten como Abraham Lincoln, se van para su casa vestidos de Abraham Lincoln, empiezan a hablar como Abraham Lincoln, todo el mundo tiene que dirigirse a ellos como Lincoln, y los 2 o 3 meses que están actuando, están metidos en el personaje. Eso, tú dices, oye, están locos, no, es eso es, y por eso, esos son los artistas esos que tú los ves y dices, como se parece. De hecho, hubo uno, Daniel Day-Lewis, que hizo no hace mucho una película de Lincoln, y yo dije, wow, si Lincoln fuese, tiene que haber sido así, porque hasta hablaba así como una cosa, y nadie oyó jamás hablar a Lincoln, pero él hablaba y ya yo me lo imaginaba que era así, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos con esto, pastor? Hay gente que se mete en el personaje de cristiano, pero ¿cuál es el problema? Que esto es vida, y lo vivo vive. Y lo vivo vive. Lo vivo crece, ¿verdad? Lo vivo se desarrolla, lo vivo madura, lo vivo tiene una dinámica de vida, ¿verdad? Lo muerto no. Entonces tú puedes aprenderte bien el personaje de cristiano, pero con el tiempo se va a ver si hay vida en ti. Amén. Amén. Entonces por eso digo que la verdadera salvación es el resultado de una regeneración. Amén. De un nuevo nacimiento, de un cambio interno, de una transformación de las naturalezas dentro del corazón. Esto es un misterio, es un milagro que solamente produce Dios. Entonces, vamos a entrar. Hay un texto muy largo que yo le voy a ir haciendo paraditas, ¿verdad? Porque es muy largo. Pero Dios mediante vamos a cubrirlo todo y vamos a adentrarnos en otros textos que hablan sobre esto. ¿Por qué? Un momentico antes de ir a Israel. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia habla claro y nos insta a hacer cierto eso, a verificar si nosotros realmente somos hombres y mujeres nacidos de nuevo y si el amor de Cristo está en nosotros. La Biblia nos manda a que verifiquemos eso por nuestro propio bien. ¿En qué sentido por nuestro propio bien, pastor? Porque yo puedo tener esas conversaciones que yo digo que uno tiene con uno mismo, que son tan importantes. Las mejores conversaciones que uno puede tener en la vida, las más transformadoras, son las que uno hace con uno mismo. Uno puede sentarse a uno mismo y decir, yo llevo 15 años en el Evangelio, 5, 10, 20. Pero ¿será que yo de verdad soy cristiano? Cristo vive en mí, yo tengo una pasión por las cosas de Dios, yo amo a Dios, amo a los hermanos. Amén. Yo soy una persona buena. Todas esas son características de un cristiano. Amén. Y yo no quiero decir que uno no sea un cristiano que tenga todavía sus áreas de pulimento, claro. Pero lo importante es, habita en mí el Espíritu Santo. Late, pulsa en mí esa nueva vida. Y yo verifico el pecado y digo no lo quiero y lo rechazo y trato cada día de perfeccionarme, de ser diferente.
y soy perdonador, y sé perdonar, y sé disculparme, y sé mantener buenas relaciones, y sé predicar a Cristo cuando hay que predicarlo sin miedo. Y sé tener mi tiempo con el Señor y alabarle. Y no solo que lo hago porque tengo que hacerlo. Disfruto ser cristiano. Yo creo que una parte importantísima del nuevo nacimiento es el disfrute del cristianismo. Amén. De esa nueva vida. Amén. Amén. Entonces miren este caso. Veamos este caso, como dicen allí en Juan 3. Juan 3. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Esta es la interacción de Cristo con Nicodemo. ¿Y por qué entramos por ahí? Bueno, porque ahí, en primer lugar, porque es Cristo. Es mejor empezar por Cristo que empezar por Pablo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Pablo no, Pablo sí. Lo que quiero decir es, y esto lo he dicho varias veces, no es saludable interpretar Cristo a la luz de Pablo. Es mejor interpretar a Pablo a la luz de Cristo. Aunque las dos cosas pueden ser buenas, no estoy diciendo que sean malas. Pero lo que te quiero decir es, empecemos por el principal, ¿verdad? Empecemos por lo que dice Cristo y tratemos de armonizar luego lo que dice Pablo a lo que dice Cristo. Porque no es que se contradigan. A veces la gente piensa, no, que se contradice. No es que se contradice. Lo que muchas veces Pablo complementa a Cristo, pero nosotros no nos sabemos dar cuenta. Pablo está hablando lo mismo que Cristo, pero no lo discernimos. Entonces miren esta conversación donde hay cosas interesantes. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya de ahí tú sabes, este es un hombre que conoce la escritura que hasta ese momento estaba revelada, que era el Antiguo Testamento, la Torá, la ley. Básicamente, la ley, los profetas, los salmos. O sea, este es y no es cualquier cosa, es un principal. ¿Okay? Entonces, ya tú sabes que como él es un principal y como conoce de la escritura, él sabe del Mesías. Él conoce las profecías sobre el Mesías, sobre el enviado de Dios, sobre Dios visitando a los hombres. Él lo sabe. ¿Ven? Y de momento, y este Cristo lo confunde. Bueno, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo no sé si te da la impresión que me da a mí que Cristo lo interrumpe y como que Él no termina la oración. Me parece a mí que Él no termina, pero obviamente nosotros podemos ver que Nicodemo, y esto es importante como el nuevo nacimiento, esto es muy muy importante con respecto al nuevo nacimiento. Nicodemo quiere entender quién es Jesús. Amén. Amén. Y tú dirás, ¿y qué tengo yo que ver con Nicodemo? Muchísimo. Todos nosotros en esta humanidad queremos de una vez y por todas entender quién es Jesús. Amén. Y es muy importante eso. Porque si logramos entender de verdad quién es Jesús, somos salvos. Amén. Sí, obviamente, no entender el verdadero Cristo, pues nos lleva a seguir dando vueltas por el mundo, creyéndonos que lo entendemos, que si es un profeta, que si es un maestro, que si fue un gran luchador, o hubo un gracioso por ahí que, como ustedes saben, que dijo que era el primer revolucionario, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Nicodemo quería, noten que más que nada, Nicodemo viene con dudas, intrigado, ¿quién es este Jesús? Él quiere entender. Y empieza a decir, probablemente no termina la pregunta, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Cristo le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ni lo intentes. Básicamente le está diciendo. Con información, tratando de
intelectualmente racionalizar a Cristo no es suficiente. Hace falta otro tipo de comprensión salvadora. Y volvemos a este pedacito de pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tus intrigas, tus cuestionamientos, tus dudas sobre Cristo, ¿en qué se resumen? Y es importante darle una respuesta a eso. Si tú estás viniendo ahora aquí a la iglesia y has empezado aquí embarrándote de la iglesia, del cristianismo, de la alabanza, más o menos, y tú ves que Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Bueno, pero ¿quién es Cristo, no? Porque toda la gente que dice ser salva y que ha creído en Cristo Jesús, ha creído en Él como el Salvador. ¿Verdad? Ha creído en Él como el Cordero inmolado que Dios mandó a morir en nuestro lugar. Además, pero cada uno de nosotros ha creído que somos pecadores y estamos perdidos. Y Él ha venido a salvarnos. Cada uno de nosotros ha entendido que estamos condenados por esta enfermedad interna que tenemos del viejo hombre, precisamente, que se llama pecado. Y Él es el que ha venido a darnos vida y a transportarnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, etc. Hemos creído en eso. ¿Quién es Cristo para ti? Ahora, pero no estamos hablando de la regeneración. Oye, escucha otra vez. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no está ciego. Amén. Ese ver significa entender. Básicamente lo que Cristo le está diciendo es: si no nacieres de nuevo, no vengas a averiguar. No vengas todos los domingos a la iglesia dando siempre, ¿cómo se dice? Siempre a tientas quién es Jesús, y no termine. Avanza pero nunca llegues. Y entonces Cristo le dice: no vas a llegar si no naces de nuevo. Si no te acercas a entender a Cristo de una manera diferente. Necesitas un nuevo ser dentro de ti para poder entender a Cristo Jesús. ¿Sabes lo que está diciendo? Amén. Necesitas que Dios te habilite con algo especial, como si Dios te pusiera un cerebro diferente, para que entonces puedas acercarte a mí como debe ser, como Señor y como Dios. No como uno que vino de Dios y que sabe hacer algunos milagritos y esas cosas. Yo no soy uno que vino de Dios haciendo milagros. Yo soy Dios encarnado. Yo soy el cuerpo que había venido a una cruz a morir en tu lugar. Pero si no se te da de parte de Dios esa regeneración para que tú nuevamente lo puedas entender, no lo vas a entender. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y Nicodemo le dijo, versículo 4, dice: ¿y cómo puede? Miren que Nicodemo está racionalizando humanamente todavía. Por eso, noten que estamos hablando de peras y naranjas, como dicen por ahí. Nicodemo está por un lado, todavía no acaba de entender, y Cristo está por otro. Amén. Miren, Nicodemo le dice: ¿y cómo puede nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo tengo que parar ahí y decir, porque dice que no naciere del agua y del Espíritu. Y hay quien hace de eso un montón de teología. Yo me voy por lo más simple, por lo que siempre creyeron los reformadores. El nacimiento de agua es una alusión al nacimiento de la fuente, al nacimiento natural. Y el nacimiento espiritual es una alusión al nacimiento del Espíritu. Cristo lo que le está diciendo: bueno, para nacer de nuevo, primero hay que nacer de una mujer, hay que ser vivo, hay que existir. Y luego hay que nacer del Espíritu. Para ver el reino de Dios es una lógica, ¿no? Porque un no existente no puede nacer del Espíritu. Para ver el reino de Dios, primeramente hay que estar vivo, nacer del agua, nacer de la fuente, y luego hay que nacer
del Espíritu. ¿Y por qué me inclino por esa explicación? Por lo que Cristo le va a decir después, en otro versículo. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es, Pastor Tony, la regeneración? Es un nacimiento provocado, el Espíritu está con mayúscula, efectuado, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la nueva criatura? La nueva criatura es algo hecho por el Espíritu Santo. Entonces, una persona convertida es una persona nacida del Espíritu. Amén. Traída a la vida por el Espíritu Santo. Entonces, Cristo está diciendo, Nicodemo, yo te estoy hablando de cosas espirituales. Para entender a Cristo es espiritual, pero tú eres carne solamente. Tú no tienes lo necesario para entenderme, porque para entenderme hay que nacer del Espíritu. Amén. Para entenderme hay que ser una nueva criatura. Para entenderme, tus ojos, tus oídos, tu mente tienen que ser regenerados, iluminados. Algo dentro de ti necesita cambiar. Yo no sé si estoy usando las palabras que lo puedan hacer más claro, ¿verdad? Entonces, miren, seguimos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense que le dice, noten, os es necesario. Yo quiero entender quién es Cristo. Os es necesario nacer de nuevo. Pero si le preguntáramos al texto, ¿qué condición existe para conocer y creer en Cristo Jesús? Os es necesario nacer de nuevo. Necesitas la dotación espiritual, la creación del nuevo hombre, para que por la vía del Espíritu entiendas lo del Espíritu, acomodando lo espiritual, como dice. La persona en la carne no tiene la capacidad de acomodar lo espiritual a lo carnal. Eso no existe, no tiene vida espiritual en él. Para entender a Cristo hay que estar vivo espiritualmente. Amén. Yo no lo quiero. Ahora le dice, no te maravilles de que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Esa es la causa por la que es difícil saber quién es nacido del Espíritu, porque es un acto soberano de Dios. Lo sabe el que lo sabe, el que lo recibe. ¿Y cuál es la única manera de saberlo los que estamos afuera? Otra vez, la palabra de Jesús, por su fruto. Pero noten que todo el que es nacido del Espíritu tiene, el texto está diciendo, uno no sabe ni de dónde va ni de dónde viene. Es una cosa que solamente se esconde en el designio, en la voluntad, en el misterio de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo puede producir. Solamente Dios puede dar vida espiritual. El ser humano no tiene esa capacidad. Amén. Miren. Y que Nicodemo le dijo, ¿cómo? Claro, yo entiendo el problema de Nicodemo. Probablemente algunos tengan ese problema aquí. Porque Nicodemo quiere entender esto, y Cristo le está diciendo, no, es que esto no lo puede entender. Nicodemo quiere entender esto, a ver si lo manipula de alguna manera. Hoy en día la gente quiere manipular la salvación, pero es que eso no se puede. Yo puedo invitarte, yo puedo predicarte el Evangelio y llamarte como un heraldo, ven a Cristo Jesús, pero solo el que es nacido de nuevo viene a Cristo Jesús, como tiene que venir, y cree en Él.
Amén. ¿Cuánta gente va a la iglesia el domingo? Un montón. Como Nicodemo, van una pila. Son principales en la sinagoga y todo. Pero no son nacidos del Espíritu. No le aman como le deben amar. Y se le van a aparecer un día a Cristo y le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre. Y Cristo le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Amén. Y son gente que se va a presentar con un resumen. Tú no has leído ese texto, qué lástima, debe haberlo traído, me vino ahora a la mente. Pero se le van a presentar con un resumen a Cristo. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre llevamos. Y Cristo le va a decir: ustedes nunca me amaron. Y además yo nunca los amé a ustedes tampoco, porque conocer, ustedes saben que es la palabra que se usa para amar. Amén. Nunca había vida en ustedes. Ustedes eran actores, de los mejores. Actores. ¿Tú sabes cómo le decían a los actores antes? Ay. ¿Alguien sabe cómo se le decía en la antigua Grecia a los actores? Hipócritas, ¿no? Hipócritos. ¿Por qué? Porque se ponían una máscara. Una era así y la otra era así. Entonces, ¿tú sabes lo que sabes lo que quiere decir la palabra hipócrita? Uno que lleva una máscara. Uno que actúa. Amén. Entonces Nicodemo dice: yo no entiendo. Y Cristo le dice: yo entiendo que no entiendo. Por cierto, la tradición cuenta que Nicodemo sí se convirtió. Sí, él sí entregó su vida a Cristo como debe ser. Y yo soy de los que piensa que probablemente ahí había ya algo, no está por gusto ahí en la escritura, pero bueno, eso es otro tema, esos son temas de las tradiciones y esas cosas. Entonces, Cristo le dice, versículo 11, Cristo le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No se puede ser maestro sin saber estas cosas. Hoy en día hay gente enseñando y no saben esto. ¿Qué te dicen? Ven, levanta tu mano para que Cristo venga. Hay gente que pone esto al revés. Hay gente que dice: cree y después vas a nacer de nuevo. Eso no existe. Eso no existe. El nacimiento y la fe son simultáneos, pero el nacimiento precede la fe. Porque uno no puede creer en aquello para lo que no ha nacido. Si uno no puede entender las cosas espirituales porque necesita nacer, ¿cómo uno va a creer? Si creer es espiritual. Creer es espiritual. La fe es inmediatamente el fruto del nuevo nacimiento. Amén. La fe es la vista del nuevo nacimiento. Es la mente del nuevo nacimiento. Es el olfato, los afectos del nuevo nacimiento. Por eso Cristo me llama y yo voy a Él. Porque ya puedo ir a Él. Porque ya entiendo a qué me está llamando y entiendo qué es lo que me está proponiendo. Y cuando entiendo lo que me llama y cuando entiendo lo que me propone, porque ya nací de nuevo. Ya está la vida nueva en mí. Entonces, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Regeneración, nuevo nacimiento, todas estas cosas son del cielo, hermano. Esto no se puede racionalizar en una universidad, señores. Por eso no te frustres cuando tú dices: yo le predico a este, le predico y no cree. Óigame, le he enseñado las mejores cosas, le he predicado en el mejor de mis días, le he predicado y este cabezón no entiende. Lo he llevado para que oiga a John Piper, para que oiga, le pongo los casetes de MacArthur y no entiende este cabezón. Siempre que sea natural, carnal, no va a entender. Ora para que Dios, como dije al principio, para que el Señor sople vida en él. Ora por eso. Entonces, ya vamos a terminar esta partecita aquí, ¿no? Versículo 13. Oigan esto. Miren la lógica. Cristo le está diciendo en el 12: si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Porque te voy a decir algo, Nicodemo. Versículo 13: nadie subió al cielo para saber esto, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Moab. Amén.
el Hijo del Hombre que está en el cielo, amén, está en todos lados, pero el que ha venido, el que es como yo recuerdo que en una oportunidad yo había venido aquí a Estados Unidos y estaba discutiendo había venido y había regresado a Cuba, no sé cuánto lo saben, pero parece que yo vine 2 veces primero antes de quedarme. En el año 98 vine, después vine en el 99, predicando aquí por Houston, predicando en Nueva York, en varias ciudades. Y cuando regreso, estaba en casa de unos amistades, un amigo mío que él es muy charlatán y le gusta hablar de todo y hablar de todo. Y entonces él se pone a hablar de cosas de Estados Unidos y yo le dije, no, eso no es así. No eran cosas políticas, eran cosas, ni me acuerdo qué era. Y él porfiando conmigo, y entonces su hermano, que es amigo mío también, me dijo, ya este sabe más que Tonito que fue allá. Y ya él sabe más de Estados Unidos que Tonito, que fue allá. ¿Verdad? Eso es lo que Cristo está diciendo. De allá arriba el que sé, soy yo. Y no de arriba lo ponemos así como un lugar, no, de lo espiritual, de lo concerniente a la salvación, de lo que tiene que ver con todo esto de regeneración y nuevo nacimiento. El que sabe soy yo, que soy el rey de lo espiritual, reino sobre lo espiritual y reino sobre lo material. Y no hay, y aquí viene otra de esas cosas que no son muy políticamente correctas, que a la gente no le gusta mucho, pero él dice que el único, dice, nadie ha venido de allá, el único que ha venido de allá soy yo. Que soy de allá, que estoy allá. Que soy Dios. ¿Entendiste, hermano? Entonces, qué tremendo que Dios nos habla, ¿verdad? Las cosas que vienen, que Cristo nos enseña, son todo lo concerniente al reino de los cielos. Eso es lo que le dice a Nicodemo. Le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y ponle el cuño, porque yo te estoy diciendo que sé cómo son las cosas. Porque el que sabe cómo son las cosas, soy yo. El único que sabe cómo una persona puede ser salva, el único que sabe ese misterio que ocurre en el interior, en el corazón de una persona, soy yo. Amén, queridos hermanos. Amén. Vamos a terminar el texto, después lo vamos a terminar el pasaje, ya se está acabando. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es una alegoría, no me voy a meter mucho ahí, pero ustedes saben que eso fue una simbología de Cristo. El caso del campamento donde habían serpientes venenosas mordiendo a los israelitas, y Moisés le dijo, levántate una serpiente. Hello, de ahí viene el símbolo de la medicina. Levántate una serpiente, ponla en un palo, en una estaca, levántala ahí en alto, y todo el que mire a la serpiente será sano del veneno. Cristología por todos lados. Y Cristo ahora le da sentido a eso. Le dice, aquí está la metáfora, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora viene ese texto tremendo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que mire a él como la serpiente, pero de verdad con fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay tremenda escatología ahí, porque la mayoría de los cristianos piensan que Cristo viene a acabar con el mundo, ¿no? La mayoría de los cristianos, que Cristo viene con fuego, viene a destruir el mundo, acabar con el mundo, acabar con todo, con una espada, bla, bla, bla. Y Cristo dice, no, yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a salvar el mundo. Yo vengo a hacerlo nuevo, a renovarlo, a regenerarlo. Y ahorita vamos a ver más adelante, en otra clase, vamos a ver cómo se habla de eso, de la regeneración del mundo también. Se aplica esa misma palabra al mundo. Amén. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido. No es que va a ser, no, ya lo es. ¿A qué se refiere eso? A la condenación con la que todos nacemos. Todos nacemos condenados, todos. Porque la paga del pecado es muerte, y que hasta la última vez que yo chequeé, ya eso lo hablamos, no me voy a meter ahí, pero todos estamos contaminados con eso.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Es la única vía, en la salvación del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación hoy. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el hombre viejo. Es la radiografía de nosotros, todos nosotros. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Habla de una gente de la vida cristiana para que tú veas que es como si le mencionaran al diablo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Porque comprometerse con Cristo es una nueva vida. Y es vida esa la que no quieren dejar, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El nuevo nacido, ¿qué hace? Viene a la luz. Viene. No anda buscando yo no digo que uno no comete error, hermano, pero el nacido de nuevo no anda buscando tinieblas a propósito, ni oscuridades. El nuevo nacido siempre va a buscar ir hacia la luz, ir hacia lo bueno, ir hacia Cristo, ir hacia la palabra de Dios, ir hacia los comportamientos que a Dios le agrada siempre. Y le van a hacer de adentro, no es que hay que empujarlo. Le van a hacer de adentro porque es una nueva vida. Amén. Bueno, lo voy a dejar ahí porque me van a matar los muchachos. Vamos a seguir. Yo quería sacar el texto de Nicodemo y vamos luego a seguir pues desglosando esto. Pero para que tengan la idea de qué es ese misterio, qué es eso que ocurre. El misterio de la regeneración, del nuevo nacimiento. Amén.